noches. Bueno, las que no me conocen, pues mi nombre es Patricia Quiroga y estamos aquí con el grupo de Mujeres de Fe y Valor. Vamos esta noche a compartir la palabra en Filipenses 1:21 y Josué 1:9. Vamos a orar para que el Señor sea el centro de esta reunión y que sea Él que hable a través de mi boca y que sea Él el que se glorifique y toda la gloria y la honra sea para Él en esta noche. Amén. Padre Santo y Padre bueno, gracias Señor por esta noche, por esta oportunidad que me da nuevamente de compartir la palabra, Señor, con mis hermanos, mis hermanas que escuchen, Señor, a través de las redes sociales. Toda gloria y honra sea para ti. Iniciamos esta reunión, Señor, dándote la bienvenida, que tú seas el centro de esta reunión, que seas tú el que hable a través de mi boca, que seas tú, el Espíritu Santo, que te glorifique y hable a través de mí, que seas tú el que traiga el mensaje, que toque los corazones de cada hombre y cada mujer, Señor, porque yo solamente soy instrumento tuyo, tú eres el que hace la obra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Reprendemos todo espíritu de intromisión, de perturbación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Filipenses 1:21, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso está tremendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que nosotros tenemos ganancia por las dos partes. Si vivimos, vivimos por Cristo. Y si morimos, morimos con Cristo. Porque la palabra pues no vuelve vacía y toda la palabra de Dios es promesa. Pero tenemos algo que es para cuando estamos desanimados, cuando estamos que se nos ha olvidado un poco eso de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí está una que está mejor. Josué 1:9 dice, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Eso es para los que a veces se nos olvida el Filipenses 1:21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces viene el Señor y nos habla a través de Josué. ¿Qué nos dice en Josué 1:9? Mira que te mando, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente y que no temas ni desmayes. ¿Por qué? Hay un porqué. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. El Señor añada bendición a su palabra. A veces en los momentos difíciles, de dificultades que tenemos en la vida, en el correr del día a día, se nos olvida como esos versículos que son tan importantes en nuestras vidas, que son medicina a nuestra alma, porque a veces estamos en tribulaciones, en cosas que nos roban la paz. Entonces se nos olvida Filipenses 1:21. Por eso yo siempre le digo a las hermanas y en los diferentes grupos que me han invitado a compartir la palabra, siempre pues les digo algo que el Señor me enseñó o me ha ayudado a utilizar la táctica de tener papelitos pegables donde quiera. Lo aprendí desde que mis hijas eran pequeñas. Copiábamos y poníamos versículos en toda la casa, como dice Deuteronomio, que lo pongamos en los linderes de nuestro hogar, en las puertas, que lo escribamos en nuestro corazón, que lo atemos a nuestro cuello, que lo pongamos en nuestra frente. Yo me aprendí y
lo puse a prueba con mis hijas, el compartir, el poner versículos en todas partes de la casa y aún comparto versículos y los guardo y lo anoto. A veces si estoy escuchando una prédica de alguien o el Señor me da a mí un tema, tengo en mi nevera, ahí tengo un papel y siempre vivo anotando. Tengo una libretita donde el Señor me trae versículos y ahí los apunto, luego los leo y lo medito. Porque la palabra es viva y eficaz y cuando nos agarramos de la palabra, nosotros siempre vamos a estar, es como cuando estamos con sed y tomamos agua y nos refrescamos. Uy, qué rico. A veces decimos la palabra, uy, esta agua es vida. Pues la palabra es vida. Jesús es vida. La palabra dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no tenemos vida. Estamos muertos. Porque si la palabra dice que Jesús es vida y si nosotros no tenemos a Jesús, entonces no tenemos vida. La palabra dice, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y si Jesús no está en nosotros, no tenemos vida. Entonces no podemos decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no tenemos a Jesús y no conocemos a Jesús, entonces eso no aplica a nosotros. Pero cuando nosotros conocemos y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ahí entonces aplica lo que es la palabra, lo que es esto, lo que es vida. Este es nuestro pan diario, nuestro pan de cada día, es la Biblia que debemos alimentarnos para cuando vengan esos momentos difíciles, nosotros podamos agarrarnos y decir, como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque cuando nosotros tenemos vida aún más allá de la muerte. La palabra dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice Salmos 48:14. Aún más allá de la muerte el Señor nos guía. Por eso hay personas que aún después de muerto, aún estando en la morgue, han resucitado. ¿Por qué? Porque no ha sido el tiempo. No es el tiempo, el Señor lo necesita aquí para algo. Hay tantos testimonios de hermanos que aún que haciendo hermanos y hermanas han muerto y han vuelto a la vida. También personas que han muerto sin Jesús. El Señor le ha dado una oportunidad, lo han resucitado, han venido, sacado de la morgue y han pasado ahora su tiempo, que el Señor le ha dado una nueva oportunidad compartiendo la palabra. El Señor le ha dado vida aún más allá de la muerte. También muchos brujos que hemos escuchado testimonio de que han ido a tumbas de cristianos y no han podido coger los huesos para hacer brujería, porque pues los brujos van a los cementerios a coger huesos, cadáveres para hacer su brujería. Y hay brujos que se han convertido por el testimonio de que han ido a buscar huesos y se han encontrado que han visto ángeles alrededor de esos huesos, de que el sepulturero le ha dicho, esa fue una hermana o un hermano cristiano, no, y el mismo diablo le ha dicho, tú ese cuerpo no lo puedes tocar. Entonces, imagínese un brujo que esté pactado con Satanás y el mismo Satanás le digo, no, a ese cuerpo no lo toques. Entonces, escuché un testimonio de alguien que dijo, si al diablo que yo sirvo no tiene poder y este Dios tiene más poder que el mismo Satanás, pues ¿para cuál bando me voy? Y se convirtió y ahora predica. Muchos testimonios pueden encontrar de hombres y mujeres de fe que tuvieron vida muy, ¿cómo diríamos?, muy trágica para venir a los caminos del Señor, como Pablo. Pablo, pues,
era perseguidor de los cristianos, y cómo fue que vino a los pies de Cristo. El mismo Cristo tuvo que presentársele a él para que él pudiera entender y viera que el Cristo que él perseguía tenía más poder que su misma autoridad, que su mismo rango, que su misma, que su misma posición. El mismo Cristo se le presentó a Pablo. Le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué? No, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque luego hasta el nombre le cambió el Señor. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces, el Dios que nosotros le servimos, el Jesús que nosotros seguimos, es un Jesús vivo y de vida, porque Él nos guía aún más allá de la muerte. Y tenemos que aferrarnos a esto, que es la palabra. La palabra es nuestro guía, nuestro mapa, nuestro GPS, como le llaman, en nuestra brújula. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todas las promesas del Señor. Tenemos aquí todas las respuestas a nuestras preguntas están aquí en la Biblia. A veces le preguntamos a alguien, a algún hermano, hermana, pastor, le preguntamos algo que ellos como humanos no tienen la respuesta. Pero si nosotros vamos delante del Señor, escudriñamos la palabra y le pedimos al Señor que nos hable, el Señor lo va a hacer, y lo va a hacer a través de la palabra, para que no tengamos confusión, porque a veces uno dice, no, es la voz del enemigo. No, esa no fue voz de Dios. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra y el Señor nos habla a través de la palabra, sabemos que viene de Dios, que no es de Satanás. Satanás nunca va a querer que nosotros leamos la Biblia. Porque dice en en Juan 8, 32 y 36, dice que si conoceremos la verdad nos hace libre. Esta es la verdad. Y dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, libres de toda cautividad, de toda opresión, de toda mentira del enemigo, de todas voces negativas. Vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Pero eso es cuando escudriñamos la palabra y tenemos conocimiento de lo que está aquí en este libro de tesoro. Está lleno de promesas, de bendiciones, de fortaleza. No dice que no vamos a tener pruebas, no dice, oh, todo va a ser color de rosa, va a ser muy lindo. No lo dice, pero sí nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vaya. Ese es el lema que está aquí en mi polo, t-shirt, como le llaman. Lo compré ahora para el verano y siempre yo misma lo leo. Yo misma me lo leo y me lo repito. Oh, dice Josué, mira que te mando que te esfuerces. Cuando siento algo que yo no puedo físicamente o espiritualmente, me acuerdo de Josué 1:9. Y yo misma me predico, yo misma me animo a través de la palabra. Yo misma, Señor, mira lo que dice Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tuve un sueño que yo no me sentía segura de si yo me moría, iba para el Señor, y me dio miedo. Me dio miedo al punto que dije, Señor, y si viene esta noche, y si yo no me voy contigo, y empecé a orar, Señor, perdona todos mis pecados, límpiame. Empecé a decirle tantas cosas al Señor. Eso fue en mis tiempos de que yo estaba empezando en el Señor. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque leía la palabra y decía que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos jugar ni estar en dos aguas. No podemos servir a dos señores. Porque amaremos a uno y aborreceremos el otro. Pero cuando nosotros estamos confiando en la palabra, no importa lo que digan ni lo que hagan, nosotros confiamos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué tenemos ganancia? Porque viviremos aún más allá de la muerte, tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando pues ya ese versículo no trabaja, pues entonces viene el Señor y nos habla a través de Josué 1:9, que nos manda a esforzarnos y nos dice que Él estará con nosotros siempre. ¿Qué dice? Siempre, dice todos los días, irá donde quiera que vayamos, el Señor irá con nosotros. Dice, iré, el Jehová tu Dios irá contigo donde quiera
que vaya en cada momento y en cada situación, no solamente en la mañana o en la noche, donde quiera que vayamos, el Señor estará con nosotros. Así que para nosotros tenemos que vivir como vivieron los apóstoles de Cristo en los tiempos de antes, los misioneros, los evangelistas, que vivían por fe, vivían, comían, se vestían, todo era por fe, no mirando al hombre. Iglesias se fundaron por fe. Empezaron pequeñas iglesias donde había una, dos personas y ahora son megas iglesias. Han esparcido el evangelio a millones de personas. Tienen iglesias en diferentes lugares. ¿Por qué? Por fe lo hicieron, no por vista. La palabra dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Así que si cuando sintamos desmayar, no veamos nuestro problema. A veces nos enfocamos en mi problema, en mi enfermedad, en mi situación económica o mi situación matrimonial o mi situación con mis hijos o mi trabajo. Nos enfocamos en mi enfermedad. Si lo llaman, le hablan de la enfermedad. Si van a la iglesia, hablan de la enfermedad. Si van al supermercado, ay, ¿cómo estás? Ay, tú no sabes que estoy enfermo. Llama a la amiga, ay, ¿cómo te sientes? Ay, todavía sigo con esa enfermedad. Y lo llama el pastor, ay, hermanita, necesitamos que no sé, ay, no sé, pastor, estoy mal todavía con mi enfermedad. Nos enfocamos tanto en nosotros y nosotros y nosotros. Imagínense que todos los días, vamos a ponerle 5 días a la semana, nos enfocamos tanto en nosotros, en mi enfermedad, en mi depresión, en mi problema, que no pensamos en los demás. No pensamos en qué podemos ser útil para los demás. Porque estamos enfocados tanto en mi problema y en mi enfermedad que somos egoístas. No, es mi problema. No, yo no puedo hacer más nada por nadie porque yo tengo un problema muy grande. No, los apóstoles también tenían problemas. Tenían dificultades, estuvieron altercados entre ellos, diferencias entre ellos, pero no dice que ellos dejaron de predicar el evangelio. Ellos no pararon de predicar el evangelio. Pablo no paró de predicar porque estaba encarcelado o porque estaba en el cepo. Al contrario, ¿quién canta en una celda? Pablo y Sila cantaron y el poder de Dios fue tan grande que ya ustedes conocen que las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios de Pablo, de Pedro, de Juan. Sigue siendo el mismo Jesús en cualquier parte del país donde usted esté. Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros, que empezamos con un primer amor, que cuando empezamos queremos predicarle a todo el mundo, queremos que todo el mundo se convierta, nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, queremos que todo el mundo se convierta a Jesús y luego nos vamos apagando poco a poquito y el diablo nos engaña y nos trae un problema y nosotros nos enfocamos y ya no le predicamos pues ni a las hojas, ni a las hojas le predicamos. Yo escuché un testimonio de un hermano que el Señor lo mandó a predicar y él iba por una calle, ¿cómo se dice? Una calle, un highway, le llaman aquí, una avenida principal, sería, no sé cómo se dice, pero era una calle donde no hay semáforo para parar, es una calle directa, ¿no? Bien grande, una avenida principal. El Señor le dijo que se parara y que predicara, como que estaba en una iglesia. El hermano, pues, dijo, no, eso tiene que ser cosa del enemigo, ¿cómo yo me voy a parar en este lugar solo? Eso será para que me pase algo. No, no, eso tiene que ser voz del enemigo. El Señor le dijo, párate y predica como que está en una iglesia 3 veces. Y el hermano no quería, pero al final obedeció y dijo, bueno, Señor, si es la voz tuya, pues me vas a proteger. Él se paró en su carro y había un matorral porque era un lugar desierto. Había un matorral muy grande. Y él predicó como si estuviera en una iglesia. Al final hizo el llamado en un lugar solitario, oscuro.
que no había nadie, no pasaba nadie, eran puros carros que pasan por la vía express, la vía rápida, y nadie se podía parar porque es vía express, nadie se para. Él hizo su llamado. ¿Y qué creen que pasó, hermana? ¿Qué creen que pasó? Del matorral salió un preso que se había escapado, escuchó todo el mensaje y salió para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Miren cuánto cuidado tiene el Señor de un alma. El Señor tenía cuidado de ese preso. Se había escapado, estaba huyendo, estaba escondido como una rata, porque lo que se esconden son como las ratas en un matorral, como lo peor. El hermano fue obediente a pesar de que no quería, fue obediente, lo hizo y se salvó esa persona. Humanamente diríamos, bueno, tiene que volver a la cárcel porque sí hay que cumplir la ley en esta tierra, hay que cumplirla. El hermano, claro que se tenía que entregar, pero ahora iba con libertad en su corazón, porque conoció al Dios de la libertad. La palabra lo dice, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Este hombre fue libre de las cadenas en su corazón, del yugo en su corazón, fue libre, aunque fuera nuevamente encarcelado, bajo rejas, bajo barrotes. Él estaba encarcelado, pero estaba libre en su corazón. Y el Señor lo usará como testimonio en esa cárcel, será un pastor, será un evangelista, estará preso, saldrá, habrá salido, no sé, no sabemos qué pasó, pero lo que sí sé que conoció a Cristo a través de esa situación. Y literalmente a Roberto, mi esposo, si no, las que no saben, Roberto Quiroga, él también tiene una prédica que hizo hace como 2 semanas, que él fue a un parque a predicar la palabra, hacer una grabación para luego ponerlo en el YouTube, y no sabía dónde ponerse. Entonces había un lugar que era solitario, había matorrales y se había caído un espacio. Nosotros cuando mis niñas eran pequeñas íbamos a ese parque y nos sentábamos a jugar ahí, pero un árbol muy grande se cayó y se destruyó el espacio que había para sentarse y cemento. Y Roberto pasó por ahí y se acordó que ahí nosotros nos sentábamos con nuestras niñas. Y entonces encontró que el lugar era bien para hacer un video sin perturbación. ¿Y qué cree, hermanos? Él hizo su prédica, hizo su llamado, como él siempre hace. Ustedes lo pueden ver en el YouTube, Roberto L. Quiroga. Pueden ver los videos que él siempre hace el llamado al final. Y hizo el llamado, como él siempre hace al final de sus prédicas. Hizo el llamado y detrás de donde él estaba, la cámara, había una persona indigente. Estaba atrás, durmiendo, tapado con bolsa, con ropa. Tienen que escucharlo, el video. Ya lo he compartido, pero es mejor explicado, porque él luego hizo otra prédica, pues contando lo que pasó de esa prédica al final. Pues ya no podía ponerlo porque ya él estaba terminando la prédica. Se terminó esa prédica y la persona vino, cerró el video y habló con esa persona, ese indigente, ese homeless, como le llaman, y aceptó al Señor. Roberto oró, se tomaron hasta una foto para testimonio de que ese hermano es real, de que no es un cuento ni tratando de copiar lo que le acabo de contar del testimonio del preso que se escapó. Fue chistoso porque esta persona pues salió de un matorral como una rata y recibió a Jesús. No se estaba planeado, no se estaba esperando. Roberto lo ayudó con algo y bueno, lo importante es que el hermano recibió al Señor. Luego Roberto hizo una prédica contando el testimonio de todo lo que pasó. Pero como les digo, Dios tiene cuidado de todos, pero en nosotros está el trabajo de ir a predicar a otros.
Dice la palabra que si nosotros no habláramos, hasta la piedra hablaría. Nosotros tenemos una responsabilidad. El mundo se está cayendo a pedazos. Gente con depresión, matrimonios destruyéndose en las iglesias, hijos de pastores, niñas lesbianas, chicos homosexuales. Dice, pero ¿por qué son hijos de pastores? Hijos yéndose de las iglesias, de los padres, como hijos pródigos, porque el diablo no sabe cómo atacar. Dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien a devorar. ¿Y a quién él quiere devorar, hermanos? ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos enfoquemos en un problema y nos olvidemos de predicar el evangelio. Usted predique, esté como esté, se sienta como se sienta, olvídese del problema que usted tiene y ayude a que otros vengan a los caminos de Cristo. Enfoquémonos en, si nosotros tenemos un problema y no vamos de este mundo, no vamos con Cristo, el problema se va a quedar. Pero si usted tiene una vecina, una compañera, una familiar que no conoce a Cristo y se muere, se vaya al infierno, porque solamente hay dos caminos, el cielo y el infierno. Acuérdese, ello no hay purgatorio, no hay medio, no hay mitad, no hay un después, solamente hay un camino y ese es Jesús, que dice que la palabra de Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si alguien se suicida, como escuchamos pastores y hermanos cristianos que se suicidan y otros dicen, no, se fue al cielo porque era cristiano, no, se fue al infierno. Porque si Jesús es la vida y la persona se quita la vida, se quitó a Jesús. Y si se quitó a Jesús, se fue al infierno. Entonces, que quede bien claro esto. Hay personas, no, se suicidó, pero como era cristiano se fue al cielo. No, se fue al infierno. Aunque haya tenido 20, 30 o 50 años siendo pastor. Si se suicidó, se va al infierno. ¿Por qué? Porque se suicidó y se quitó a Jesús. Jesús es la vida. Y si usted se quita la vida o alguien se quita la vida, se quita a Jesús. Ya Jesús no está en ese corazón. O sea, que ya no vive en él. Ya pertenece a Satanás. Se muere, se mata, se va al infierno. Y lamentablemente, esa es la verdad. Si no, búsquenlo en su Biblia. En la mía lo dice. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de él. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. No hay intermediario, no hay virgen, no hay una madre intercesora, no hay ángeles ni nadie que pueda ir al Padre. Solamente Jesús es el único, dice la palabra. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Así que nosotros tenemos una comisión de predicar la palabra. La gente dice, no, que las cosas se van a arreglar. No, para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia, dice que habrá guerras, rumores de guerra, peste, enfermedades, habrá de todo, porque no vamos para bien, vamos para mal. Para que Cristo pueda venir, tiene que cumplirse la palabra. Y la palabra no habla de cosas bonitas. Así que nosotros tenemos que estar firmes y como dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que si hay una guerra, que si hay muerte, nosotros estemos seguros dónde vamos y con quién vamos. Pero que nosotros seamos instrumento de bendición para otros y predicar la palabra y olvidarnos de nosotros, de nuestros problemas y tratar de ayudar a otros como a alguien nos ayudó a nosotros. Porque es muy lindo irse a sentar a una iglesia con su Biblia linda, con su ropa muy bonita, mientras alrededor estamos viendo personas sufriendo y nunca le hemos hablado de Cristo. Nunca le hemos introducido a Jesús. Ni siquiera le hemos dicho un Dios te bendiga. Porque nos da pena, porque nos da vergüenza. Pero alguien que nos predicó a nosotros, esa persona no le dio ni pena ni vergüenza y ahora nosotros estamos aquí y conocemos a Jesús. Entonces, que nosotros cuando sintamos que Filipenses 1:21 ya no funciona, entonces vayamos a Josué 1:9. Pero no nos quedemos enfocados en nuestro problema, mi enfermedad y lo demás se hundan, a mí no me importa yo quiero salir de mi problema y de mi enfermedad
y nos enfocamos en eso, que es lo que Satanás quiere, que nos enfoquemos y nos olvidemos de predicar y de hablar. La palabra dice en Mateo 28:19 de ir y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra dice que nosotros debemos llevar, ser la luz del mundo y la sal de la tierra, nosotros. Así que, hermanas y hermanos, le invito a que reflexionemos, y el mundo va para mal, y a aquellos que no conocen al Señor, introducirle a las más personas que podamos, y orar para que el Señor nos use como instrumento, y para que el Señor nos levante y nos dé fuerza, y no enfocarnos solamente en nosotros, en nuestro problema, sino en que podemos ser instrumento para que alguien sea salvo. No importa, Dios usará el tiempo, el lugar, solamente que nosotros le pidamos guianza al Señor. No importa la persona que sea, no importa que sea el presidente de su país, no importa que sea un sargento, un coronel, no importa que sea el supervisor, el superintendente, no importa que sea el jefe, el dueño de la compañía. Nosotros tenemos autoridad en Jesús y tenemos que ser valientes y enseñarle a nuestros hijos a ser valientes, que no se avergüencen del evangelio. No, nunca avergonzarnos, porque el Señor nos pone por cabeza y no por cola, pero depende de nosotros si queremos tomar esa autoridad en Jesús. Nosotros tenemos que andar con la cabeza en alto. No importa que estemos pasando una necesidad, un problema o una enfermedad. El Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos. Él nos va a cuidar, nos va a proteger, y nada nos pasará sin que el Señor lo permita. Hay personas que el Señor las ha llevado a hospitales solamente a predicarle a alguien. Y uno dice, pero ¿por qué me pasó esto? Estoy en el hospital. Dios te llevó con un propósito, y si estás ahí en el hospital, predícale al que está a tu lado. Tú no sabes si mañana va a estar muerto. No sabes si el que va a estar muerto eres tú y le llevaste la buena nueva de salvación a esa persona. No perdamos el tiempo, que donde quiera que vayamos, busquemos la manera de cómo introducir a nuestro Jesús, al Señor, al Salvador y al Sanador. Ese es tiene que ser nuestro lema día a día. Compartir la palabra, empaparnos nosotros de la palabra para poderle hablar a otros de la palabra, porque no podemos hablar de algo que nosotros no sabemos, de algo que no entendemos. Tenemos que vivirlo primero, tenemos que ser edificadas nosotros primero para poder hablarle a otras o a otros. Nosotros tenemos que aprender esto, leer esto, creer esto y vivir esto, que es la palabra, para nosotros poder ayudar a otros a ser fortalecidos en el Señor. Porque a veces nosotros mismos preguntamos a otros y nadie tiene la respuesta, pero aquí sí está la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas. Hay personas que dicen, pero ¿por qué mi hijo murió, mi hija? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué falleció? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no tiene respuesta. Uno no tiene, pero esa persona que está viva, podemos darle consuelo a través de lo que el Señor nos ha consolado a nosotros. Y hablarle que hay vida eterna. Hablarle que hay salvación, hablarle que el Señor trae paz a nuestro corazón, no importa las circunstancias. Así que dejemos de enfocarnos en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, y vayamos a predicar, vayamos a hablar como cuando teníamos el primer amor, que queríamos predicarle a todo el mundo. Sigamos, no paremos. Imagínese usted, diga, mi vecina se muere mañana y se va al infierno. Y yo siempre fui cristiana 20 años al lado de ella y nunca le dije un Dios te bendiga. Eso da vergüenza como cristianos. Que alguien diga, ay, pero yo no sabía, ay, se murió la vecina. Ay, sí, tan buena que era, ella era cristiana. ¿Qué? Yo tenía 15 años aquí, yo no sabía que ella era cristiana. No tenemos que andar diciendo que somos cristianos. Nuestro testimonio habla por nosotros.
Dice que por nuestros frutos nos conoceréis. En la forma que nosotros hablamos y actuamos, ya nosotros representamos a Jesús, porque somos embajadoras de él. No tenemos que andar con una Biblia, yo soy cristiana, amén, aleluya. No, porque muchos que andan con una Biblia, que se suben a un púlpito, son más pecadores que el que está abajo sin arrepentirse. ¿Por qué? Porque están tomando el nombre de Dios en vano. Están jugando a ser cristiano y no lo son. Mientras el pecador es pecador y punto, porque no conoce al Señor. Pero muchos conocen al Señor y están jugando a ser. Pero llegará un juicio y todo está escrito en un libro. Y nosotros tenemos que ser partícipes de que en el libro de la vida haya muchos que vengan a los pies de Cristo. No porque nosotros, dice, no es por, no es por, oye, ajá, gracias, yo acabé. No es por obra para que nadie se gloríe, porque nosotros no déjame ganar muchas almas para Cristo, para que esté en el cielo mi nombre escrito. No, no es por obra para que nadie se gloríe, es por misericordia, como Jesús tuvo misericordia de nosotros. El Señor no use a nosotros para predicar. Es muy lindo que nos sentemos en la iglesia, ay, aleluya, un pandero y gloria a Dios. ¿Y qué más hacemos después que salimos a la iglesia? ¿Predicamos a alguien? ¿Compartimos un versículo a alguien? ¿Qué compartimos en nuestras redes sociales? ¿Qué le decimos a nuestros compañeros en nuestro trabajo? No, me da vergüenza decir que soy cristiano. Ay, no, si mi jefa sabe, me bota. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio si tenemos vergüenza? No. La palabra dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primero al judío y luego al griego. Mucha gente dice, no, los judíos no se les puede predicar porque son judíos. Dice, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío. ¿De dónde viene el linaje de Jesús? Son judíos. Entonces no debemos ni judíos, ni presidentes, ni el dueño de la fábrica, no tenemos que tener vergüenza. Prediquemos la palabra. Tenemos muchos métodos para hacerlo, tenemos muchas formas de hacerlo, tenemos tantos métodos para hacerlo. El usted compartir un versículo, este mismo Josué 1:9, yo lo llevo aquí en mi t-shirt, y cuando salgo a la calle la gente que sabe español lo lee, son curiosas. Igual que si yo veo a alguien que tiene un t-shirt, un polo, y tiene unas letras, yo la leo de curiosidad qué quiere decir. Entonces, nosotros tenemos muchas formas de predicar la palabra. Yo ando con mi polo que dice Josué 1:9. Yo tengo diferentes formas, tengo diferentes con diferentes versículos. Y la gente lo lee por curiosidad. Y hasta me han preguntado, ¿qué quiere decir eso? Entonces, es una forma de atraer a alguien para tener un tema y de introducir al Señor. Oh, la Biblia dice esto y esto. Y ya hay uno implanta un tema de conversación de evangelismo y que el Señor no use para predicar. ¿Y qué quiere? Oh, Dios te bendiga. Hay personas que le he dicho, Dios te bendiga y se voltean. Amén. Ay, tú eres cristiana. Y dije, sí, por la misericordia de Dios. Ay, yo también. Pero ya en el saludo que yo doy, el saludo que me daba con mi compañera, se nota la diferencia. Un Dios te bendiga, un buen día. Los dos son de bendición, pero cuando tú dices un Dios te bendiga, te está identificando, diciendo, yo creo en Cristo, yo soy cristiana y no tengo que estar con orgullo diciendo yo soy cristiana, mira, ven, aleluya. No, aquí se usa mucho, pues, cuando alguien te abre la puerta o te hace un servicio, uno le dice gracias, entonces yo usualmente siempre digo gracias y Dios te bendiga, lo digo en inglés o lo digo en español. Y las personas se quedan como, y muchos son cristianos, muchos me han encontrado con personas que son cristianas
escucho su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Débora, Esther, María. Oh, es un nombre bíblico, ¿sabes? Sí, mi mamá me lo puso. Y así ya uno entra en un tema de conversación para evangelizar. Hay que buscar y pedirle al Señor que te ponga en gracia, que te dé sabiduría, que te dé métodos, que te dé tácticas para hacerlo. Porque si el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? Para el mundo hablar todas sus cosas del mundo, usa todos los métodos. ¿Por qué los hijos del pueblo de Dios no? Si nosotros tenemos al más grande, al dador de la vida, al que sana, al que salva y el que viene pronto. Hay gente que dice, ay no, Facebook yo no tengo. Eso es del diablo. Facebook es diabólico. Uy, no, en YouTube se ven cosas pornográficas. Entonces, si tú quieres compartir la palabra, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A cuántas personas puedes alcanzar? Si solamente vas a su trabajo y a tu casa. A nadie más le predica. Aquí en Estados Unidos tú puedes vivir con una persona 20 años en el mismo edificio y no sabes ni siquiera cómo se llaman. Porque todo el mundo entra y sale a una hora, entra y sale y hola vecino, buenos días y nada más. No le sabes ni el nombre. No sabes, incluso viene hasta la ambulancia de algo que le ha pasado a tu vecino y tú ni sabes, porque no te interesa, porque no le importa la vida del vecino, porque están enfocados en sus problemas y en sus trabajos. No le importa que el vecino se esté matando o peleando afuera. No le importa, no hay ese espíritu de compasión. Pero nosotros como cristianos siempre estamos ahí tratando de cómo ayudar, de cómo, vecina, ¿qué pasó? Dígame, ¿a quién llamo? ¿Le pasa algo? ¿Cómo se siente? Si está en la calle, siempre ese espíritu de nosotros está en nosotros de querer ayudar a los demás, porque Cristo está en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros, la luz de Jesús está en nosotros, porque la palabra lo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo es querer hacer algo por los demás como Jesús lo hizo conmigo. El que Cristo vive en mí quiere decir que yo tengo que hacer lo que Cristo hizo conmigo, tener misericordia, pasión, compasión, paciencia, amor. Dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo quiero salvación y vida eterna, ¿por qué yo no quiero para mi familiar, mi vecino, mi compañero que tenga vida eterna? Así que le dejo el tema, hermanos, para que reflexionen o reflexionemos de que nos enfoquemos más en predicar la palabra y olvidarnos de nuestro problema y nuestras enfermedades y mi yo, y mi enfermedad, mi problema, mi. Olvidémonos de eso y veamos a Jesús, salvación para otros como lo tuvimos nosotros. Así que vamos a orar, que el Señor las bendiga a cada una de ustedes, las que están presentes en las redes sociales. Y si esta reflexión ha sido de bendición, pues les invito a que lo compartan. Estamos en Facebook y en YouTube para que puedan compartir el video y ahí nos pueden encontrar, enviar sus mensajes o poner su comentario y estaremos contestando a la brevedad si hay algún tema que desean que les expliquemos, como muchas hermanas me han enviado mensajes. Hermana, ¿cómo puedo predicar? Nunca he predicado, no sé ni por dónde empezar. Primero, una cosa, ore al Señor. Y el Señor le va a dar la forma de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Yo le puedo dar muchas tácticas que a mí me funcionaron, pero usted y yo no somos la misma persona. Usted y yo no tenemos el mismo don. Dios nos dio un don a cada persona, un talento individual. Hay personas que tienen la bendición de cantar para el Señor, hay otros que tienen el don de evangelismo, hay otros que tienen el don para ser pastores, cuidadores de ovejas, hay otros que tienen el don de ser diaconisas, eh, evangelistas, misioneros. Entonces, Dios da un don a cada uno, pero lo principal de todo es orar al Señor y pedirle al Señor, Señor, ¿cómo quiere que trabaje para tu obra? Enséñame, guíame y dirígeme. Heme aquí, Señor, envíame a mí.
Como yo un día le pedí, Señor, quiero trabajar para tu obra, no sé cómo, enséñame tú, yo quiero aprender para poder enseñar a otros. No soy perfecta, pero trato de poner lo mejor para mi Dios. Porque si en un trabajo nosotros damos lo mejor de nosotros, damos el 100% para ser el mejor empleado y que nos saquen como el empleado del mes, cuanto más a nuestro Jesús, a nuestro Rey, a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Nosotros somos embajadores y tenemos que representarlo a Él bien, porque cuando hablen de nosotros van a hablar de Jesús. Mira esta que dice que es cristiana, oh, mira, esa hermana sí, el Señor de verdad la cambió. Ella era así o era asá o esa persona tenía un vicio y el Señor sí lo cambió. Nosotros reflejamos el cambio de nosotros en Jesús. Así que vamos a orar. Gracias por compartir, por estar aquí con nosotros. Que el Señor me las bendiga a cada una de ustedes y vamos a concluir esta reunión. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Señor, por este mensaje que tú has permitido que traiga en este día. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Aquí en la Biblia está llena de promesas y bendiciones y de fortaleza también, porque la palabra dice que nosotros tendremos aflicciones en el mundo. No dice que todo va a ser color de rosa, pero tú nos das la palabra de fortaleza, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos a Josué 1:9, Señor, tenemos a Filipenses 1:21. Señor, tú estás con nosotros todo el tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos y mis hermanas que han compartido, Señor, a través de las redes sociales. Use estos medios, Señor, para infundir tu palabra, para llevar tu palabra, que es con el único propósito, Señor, de predicar el evangelio tuyo, Jesús. Gracias, Señor, y será hasta una próxima que tú me permitas compartir la palabra. Toda gloria y toda honra sea a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenas noches, hermanas. Dios me le bendiga. Amén y amén. Buenas noches, pastora. ¿Podría hacer una oración, por favor? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Buenas noches.